Tendencias en construcción, nuevos procesos constructivos. Nuestra invitada de hoy es Carolina Cárdenas, es ingeniera física, magíster en Ingeniería de Materiales y Procesos de la Universidad Nacional y candidata a doctora en Ingeniería de Materiales de la Universidad de Antioquia. Es ingeniera de investigación y desarrollo. Tiene 11 años de experiencia. Para una mejor experiencia, le recomendamos: tenga buena conexión a internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, podrá escribir sus dudas en el chat y al finalizar podrá realizar una prueba de conocimiento. Maestro, ¿conoce nuestra historia? Para mejorar la vida de las personas, muchas manos participan y muchas cosas suceden. Corona tiene más de 135 años en la manufactura y comercialización de productos para el hogar, para la construcción y la remodelación, la industria, la agricultura y el sector de la energía. Cuenta con 4 divisiones de negocios: baños y cocinas, superficies, materiales y pinturas, mesa servida, insumos industriales y energía. Tiene 2 unidades comerciales: Comercial Corona Colombia y Almacenes Corona. Cuenta además con 20 plantas de manufactura en Colombia, 3 en Estados Unidos, 3 en Centroamérica y 3 en México, así como una oficina de suministros globales en China. Somos más de 9.000 empleados y exportamos a más de 50 países. Corona, somos lo que hacemos. Mientras damos inicio, aprovechemos este espacio para poner a prueba nuestra mente y divertirnos un rato con nuestra trivia maestra. Maestro, ¿cuál es la frase oculta? Responda la opción correcta en el chat. Bienvenidos a La Hora Maestra. Hoy veremos tendencias en construcción, nuevos procesos constructivos. Nuestra invitada de hoy es Carolina Cárdenas, es ingeniera física, magíster en Ingeniería de Materiales y Procesos de la Universidad Nacional y candidata a doctora en Ingeniería de Materiales de la Universidad de Antioquia. Es ingeniera de investigación y desarrollo. Tiene 11 años de experiencia. Para una mejor experiencia, le recomendamos: tenga buena conexión a internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, podrá escribir sus dudas en el chat y al finalizar podrá realizar una prueba de conocimiento. Maestro, ¿conoce nuestra historia? Para mejorar la vida de las personas, muchas manos participan y muchas cosas suceden. Corona tiene más de 135 años en la manufactura y comercialización de productos para el hogar, para la construcción y la remodelación, la industria, la agricultura y el sector de la energía. Cuenta con 4 divisiones de negocios: baños y cocinas, superficies, materiales y pinturas, mesa servida, insumos industriales y energía. Tiene 2 unidades comerciales: Comercial Corona Colombia y Almacenes Corona. Cuenta además con 20 plantas de manufactura en Colombia, 3 en Estados Unidos, 3 en Centroamérica y 3 en México, así como una oficina de suministros globales en China.
Somos más de 9.000 empleados y exportamos a más de 50 países. Corona, somos lo que hacemos. Mientras damos inicio, aprovechemos este espacio para poner a prueba nuestra mente y divertirnos un rato con nuestra trivia maestra. Maestro, ¿cuál es la frase oculta? Responda la opción correcta en el chat. Buenas noches, maestros. Espero estén muy bien. Es un gusto para mí saludarlos por este medio. Sé que estaban esperando a Caro Cárdenas para dar inicio a la capacitación de hoy, pero quisimos aprovechar esta capacitación para rendir un homenaje muy sencillo, pero cargado de mucho amor a un maestro de obra, socio de Llave Maestra, muy cercano para nosotros en Llave Maestra, en Corona y en Gribal de la ciudad de Bogotá, que falleció el viernes de la semana pasada, el viernes 7 de agosto. El maestro de la ciudad de Bogotá tenía por nombre Darío Reyes, una persona muy jovial, muy cercana, para nosotros, siempre asistente a nuestras capacitaciones. Nos dimos cuenta de la noticia gracias a colegas y compañeros del maestro de la ciudad de Bogotá que nos llamaron y nos escribieron a darnos la noticia. Muy tristes. Ya nos pusimos en contacto con su familia para hacer como extensivas nuestras condolencias. Y quisimos aprovechar este ratico en el que estamos con ustedes para recordarles que se cuiden, que todos somos una familia, también para darles un mensaje de esperanza. Ya falta mucho menos que antes. Esto algún día pasará y esperemos pues que sea pronto. Para todos los maestros de Bogotá que conocieron al maestro Darío, pues si no lo sabían, pues les contamos. Y en nombre de toda la familia Corona Gribal, de todos los maestros de Bogotá, les pedimos un minuto de silencio en honor a nuestro maestro Darío, para acompañar también a su familia en estos momentos tan difíciles que están pasando. Entonces, a partir de este momento, por favor, una oracióncita al cielo, los mejores deseos, y esperemos, por favor, un minutico de silencio en memoria de nuestro maestro de Bogotá, Darío Reyes. Gracias a todos por acompañarnos como en este gesto. También que sea la oportunidad para invitarlos a que se sigan cuidando, a que se sigan protegiendo, y con un mensaje de esperanza también, que esto pronto pasará. De verdad los queremos mucho, nos importa, queremos que todo vuelva a la normalidad, pero el primer paso es cuidarnos para cuidar a nuestros seres queridos. A los maestros de la ciudad de Bogotá que nos escribieron para contarnos, de verdad infinitas gracias. Dios los bendiga, cuídense mucho, los queremos, y ahora los dejo, ahora sí, con nuestra compañera Caro para ver el tema de hoy. Feliz noche, maestros.
Hola, buenas noches a todos los que están conectados a esta hora. Nuevamente una bienvenida desde Corona Grival. Hasta el momento vamos 190 conectados. Hemos recibido ya saludos desde todas partes de Colombia, desde Cúcuta, desde Ibagué, desde Medellín, desde Cali, desde Bogotá. Eso está muy bien, que tengamos audiencia de todas partes de Colombia. Mi nombre es Carolina Cárdenas. Trabajo en la organización Corona desde hace 11 años y mi trabajo es hacer o desarrollar productos para la construcción, ¿cierto? Entonces hoy en esta capacitación que les tenemos preparadas sobre las tendencias en construcción y nuevos procesos constructivos, les queríamos contar de uno que está, digamos, muy en boca de todo el mundo, que está muy de moda y que queríamos contarles un poquito de qué se trata, para que cuando ustedes les hablen de esto, ya sepan a qué se está refiriendo el mundo. En particular, entonces, les vamos a hablar de la impresión 3D de concreto. Durante la charla de hoy, digamos que la idea es que ustedes se vayan con mucha curiosidad. O sea, más que, esta sí puede ser una charla un poquito diferente a las demás que han tenido en las capacitaciones, donde aprendemos a usar los productos, las normativas y todo esto. Esta es una capacitación que quiero que la vean como una oportunidad para que la curiosidad crezca, para que veamos qué está pasando en el mundo a nivel de construcción, cómo van evolucionando las tecnologías, e ir imaginando pues qué podemos hacer con todo esto. Entonces, la agenda, el contenido que les quiero presentar hoy va a empezar arrancando contándoles a ustedes un poco qué es impresión 3D. Antes de continuar, también recuerden que todas sus preguntas nos las pueden ir haciendo, por favor, en los chats. Yo estoy aquí pendiente del chat y a través de la presentación voy a ir tratando de responder con todas sus dudas lo más que pueda. Entonces, listo, la presentación consta entonces de, empezamos con entender qué es eso de impresión 3D, o con qué se come, qué significa, cómo hace que impresión 3D en el sector de la construcción, porque como veremos, no solamente en nuestro mundo es donde, en nuestro mundo industrial o empresarial es donde se usa. Y les voy a contar a partir de un reto muy bonito que nos hicieron a Corona, cómo desarrollamos una tinta para impresión de concreto. Y con esta tinta imprimimos la primera casa o el primer prototipo de casa en Latinoamérica. Entonces, durante la presentación les voy a contar un poco cómo fue ese paso a paso y cómo fue ese desarrollo de este producto. Bueno, esperemos un momentico que pongan la presentación para así arrancar. Recuerden que todas sus preguntas nos las pueden ir haciendo en el chat y yo estoy aquí súper pendiente para responderles a ustedes. Bueno, entonces, la impresión 3D de concreto, para empezar a hablar de qué es esto, cómo se come, cómo se entiende ese término, hay que empezar a hablar de dos procesos. Entonces, aquí en esta diapositiva vemos dos términos que se llaman manufactura sustractiva y manufactura aditiva. ¿Esto qué es? Son dos formas de hacer lo mismo, ¿cierto? Como todos sabemos, no existe una sola forma para llegar a un resultado. Entonces aquí en este caso nuestro resultado es cómo yo puedo crear un cubo que tenga huecos, que tenga esos agujeros como ven como en la tercera figurita. Entonces hay dos caminos para hacerlo, el camino A y el camino B. Entonces el camino de arriba es lo que se conoce como manufactura sustractiva. Sustractiva viene de que le vamos a restar algo, en este caso es material. Entonces yo puedo llegar a ese cubo a partir de un cubo sólido, háganse de cuenta un cubo de madera sólido, y yo con un torno o con una fresa o con un taladro o hasta con una herramienta, con un cincel, con lo que sea, empiezo a quitarle material hasta que yo obtengo este cubo con huecos
pero a la vez voy a tener un residuo de material grande, ¿cierto? Que fue todo lo que yo le saqué a ese cubo inicial que tenía. Y el segundo camino para llegar a ese resultado es lo que se conoce como manufactura aditiva. En este, en vez de yo quitar material, lo que hago es poner. Eso yo quiero que lo piensen como los juegos que uno hacía chiquitos de Lego o Estralandia, que es poniendo bloquecitos uno encima de otros y así se va construyendo el producto, la figura que uno quiera. Entonces, así, poniendo capa a capa, bloque a bloque, o como si fuera poniendo ladrillos, yo puedo llegar a ese mismo cubo con huecos. Con una diferencia grande que ahí la pueden notar, hay mucho menos desperdicio de material porque yo en ningún momento saqué material, ¿cierto? Entonces, la impresión 3D está dentro de ese segundo camino que les mostré. Entonces, es un tipo de manufactura aditiva. La manufactura aditiva viene de que sumo cosas. La manufactura sustractiva viene de que le resto cosas. Lo más tradicional que hacemos en ciertas áreas es lo de sustraer. Pero entonces ahora nos queremos meter con el tema de cómo construyo adicionando cosas. Muy bien. Entonces, la impresión 3D, aquí en la siguiente diapositiva traje una definición que me pareció bonita. Entonces, la impresión 3D siempre va a partir de un diseño por computadora. Entonces aquí ya vamos viendo que le vamos incorporando nuevas tecnologías que de pronto no estábamos tan acostumbradas en el sector de la construcción. Entonces, tenemos un computador, en ese computador uno va a hacer un diseño. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo anterior, quiero hacer un cubo con huecos. Entonces, ese cubo con huecos yo lo voy a dibujar en un computador y luego ese computador va a estar conectado a una máquina que la máquina va a copiar la forma de ese cubo y luego la máquina va a inyectar el material y va a ir adicionando el material y creando y construyendo ese cubo con huecos. Eso funciona como una manga pastelera. No sé, casi, yo creo que aquí muchos deben ya cocinar, más ahorita durante la cuarentena, pues que todos nos hemos puesto a inventar en la cocina. Entonces una manga pastelera es como una bolsa con un huequito, que si tú le metes un material, por ejemplo concreto o una masa para pasteles, lo que sea, tú lo oprimes, por el huequito va saliendo material, es como una boquilla, y entonces se va construyendo algo. Uno agrega capa por capa y así vas construyendo. Ahorita, tranquilos que ahorita les puedo estar hablando en chino, pero ahorita con fotos y con unos videitos que les tengo, vamos a quedar súper bien, súper claros con todo esto. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues es un proceso innovador, claramente, porque es algo que no hacíamos antes, es algo nuevo que apenas incluso estamos terminando como de entender. Y nos permite aumentar las posibilidades que tenemos para hacer cosas, o sea, hasta donde la imaginación dé, porque nos da mucha libertad para diseñar cosas diferentes, nos da mayor velocidad de construcción, normalmente se requieren menos pasos, menos costos, porque por ejemplo hay menos desperdicio de material, y el mercado también entonces se nos amplía porque tenemos entonces muchas posibilidades de construir cosas nuevas y diferentes. Muy bien, entonces, como les contaba, la impresión 3D está en muchos campos. Entonces, en esta diapositiva vemos que la impresión 3D se está utilizando hoy en día en el área de la aeronáutica. Por ejemplo, aquí vemos como una hélice, entonces hay impresión de metales. Entonces, como les contaba, como una manga pastelera, poniendo capa por capa, se puede construir algo en metal como este tipo de hélices. También está en la industria automotriz, en partes para carros. Está en la industria médica, en el sector médico. Por ejemplo, ahí estamos viendo una impresión de una oreja, porque se está buscando mucho imprimir órganos. Por ejemplo, imprimir un corazón, imprimir un hígado, un riñón, lo que sea, para trasplantes. Y en este caso, digamos que, bueno, y por último, pues, por supuesto, nuestro amado sector de la construcción también se usa la impresión 3D. Si vemos en cada una de estas áreas, que son súper diferentes entre ellos, tienen la peculiaridad o digamos que lo común entre todas ellas es que en este caso es impresión 3D, pero lo diferente son los materiales que se usan para imprimir.
Entonces, por ejemplo, en el tema de aeronáutica y automotriz, probablemente se use mucho metales, polímeros, o sea, plásticos. En la industria médica, probablemente pues, se usa sobre todo células, material biológico para imprimir, y nosotros, en el caso de la construcción, pues usamos los materiales de construcción tradicionales que tenemos. Eso también es algo bonito de estas tecnologías, porque a pesar de que dicen, ay, sí, súper novedosas, innovadoras, también son una mezcla con las cosas tradicionales que conocemos. Entonces, la impresión 3D en el área de la construcción se hace con lo que conocemos, con el cemento, con el concreto, con agregados, o sea, las mezclas son muy similares. Entonces, tampoco no es un mundo tan aparte y tan distante realmente de lo que normalmente nosotros hacemos día a día. Bueno, entonces ahora les voy a contar un poquito justamente sobre esa historia de cómo llegó la impresión 3D al sector de la construcción. Como justamente les comentaba un poco, no es algo nuevo, no es algo que se haya inventado el año pasado. Entonces, por allá, desde 1950 hasta 1995 más o menos, se empezaron a hacer un montón como de pinitos, un montón de cosas que nos ayudaron a desarrollar este tipo de tecnologías. Entonces, durante esos años que empezaron a hacer o inventar los constructores, empezaron, por ejemplo, a colocar ladrillos mediante robots. Ya esa automatización de que sea un robot el que pone los ladrillos es una especie de inicio de la impresión 3D. El tema de concreto lanzado también fue un avance que ayudó mucho a luego desarrollar esa tecnología, pues como les explicaba ahorita, hay un tema de boquillas, de material fluyendo por una manguera. Y aquí les traje la foto de la derecha, es un edificio en Japón, vivido en los 80s, que es bien interesante porque lo construyeron como teniendo háganse de cuenta, una formaleta gigante, y la formaleta iba subiendo. Entonces, la formaleta, vaciaban ahí las pantallas, y la misma formaleta subía, vaciaban, subía, vaciaban. Entonces, esta forma también de cierta manera se asemeja un poco a lo que tenemos hoy en día. Luego fuimos avanzando en los tiempos y en las tecnologías, y por allá en el año 2000, un tipo que no soy capaz de pronunciarle el nombre, se llama Behrokh Khoshnevis, es un iraní. Este señor desarrolla una cosa bien interesante, y el tipo se pone a pensar, ¿por qué yo no creo como un perfil metálico que yo pueda mover y por el cual yo pueda extruir material, ¿cierto? Entonces aquí, como ven en la foto, tenemos una mezcladora, y de esa mezcladora entonces sale el material hacia una boquilla, que esa boquilla está entonces en este perfil metálico, y el perfil se mueve en varias direcciones para poder ir agregando esas capas que les contaba ahorita, como la manga pastelera, ¿cierto? Como los bloques de Lego, de Estralandia con lo que uno jugaba. Entonces, si uno quisiera ver esa casita o esa pared de cerca, si queremos ver esa pared de cerca, si nos metiéramos allá y nos acercáramos, veríamos lo que les puse en ese círculo. Ya no, lo que vamos a tener no es un muro como lo conocemos, de una pantalla vaciada, o un muro así de mampostería como el que tengo atrás, sino que es un muro raro, es un muro diferente, porque entonces vamos a ver las capas, ¿cierto? Entonces, eso que ven son líneas. Entonces, una capa de cemento, de concreto, otra capa de concreto encima, y otra, y otra, y otra. Entonces, la pared se ve como texturizada, ¿cierto? Listo, entonces digamos que este desarrollo en ese año fue bastante importante para lo que siguió. Ya luego, entre el 2000 y 2010, ya se empezaron a construir cosas interesantes en todo el mundo, con sistemas muy similares. Empezaron a optimizar todas las boquillas, los perfiles, ¿cierto? Cada loco salió con su invención, ¿cierto? Y con su diseño, decir, ay, no, entonces, ¿por qué no le ponemos esto? ¿Por qué no lo hacemos más alto, más grande, con más potencia, una bomba, no sé cómo? Y así se han logrado desde esas épocas imprimir cosas tan impresionantes como lo vemos aquí. Por ejemplo, a la derecha ven un puente, que es un puente construido, pues impreso completamente, es una sola pieza, y eso, si no estoy mal, es en Bélgica. Y abajo vemos otro tipo de estructuras
que ya no es tan funcional, sino que es un tema más artístico. Entonces también han hecho un montón de esculturas, porque lo que hablamos también al principio, ese es un tema que el límite es el límite de la imaginación de nosotros. Entonces, por ejemplo, este tipo de formas, como el que ven abajo, incluso se parece a nuestro cubo con huecos inicial, solo que es como un huevo con huecos, no lo podríamos haber hecho en cemento de forma fácil, ¿cierto? Habría que hacer una formaleta rarísima, la desmoldada de eso debe ser horrible. En cambio aquí fue con impresión 3D. Por aquí Luis Alberto Vázquez nos está preguntando que si esto es algo así como las máquinas que preparan la pintura, que las cantidades salen bien dosificadas. Ahorita vemos un poquito cómo son las partes de la impresora y pronto ahí te respondo un poquito mejor. Pero sí, o sea, digamos que es un sistema de control de mezcla de las materias primas y salen de a poquitos y bien dosificadas para poder llegar pues al producto final que queremos, que ya sea una obra de arte, sea un puente, sea una casa, por hecho lo que nos imaginemos. Y luego, entonces vamos a seguir en la historia. Del 2010 para acá, muchas empresas siguieron trabajando en este tipo de desarrollos. En el 2015 ya se tenía el primer edificio de oficinas, perdón, ese fue en el 2016, bueno, en el 2015 ya se tenía el primer edificio construido con una mezcla entre impresión 3D y las formas tradicionales que conocemos. Bueno, y algo también importante es que a la vez que se están desarrollando los materiales para imprimir, también se desarrollan las impresoras como tal, lo que les decía ahorita. Cada loco con su máquina trata de mejorarla, optimizarla, entonces muchas empresas dijeron, bueno, yo me voy a dedicar a hacer máquinas de impresión, y la mía es la mejor y la más grande, entonces así fueron saliendo también nuevos productores o nuevos comerciantes de una maquinaria que antes no existía. En Rusia hay mucho trabajo de esto, en Dubái. Aquí vemos, por ejemplo, en las fotos un castillo, una impresión de un castillo. Abajo hay unas columnas bien bonitas como giradas, que también hacer eso con formaletas debe ser bastante difícil, o incluso se logra, pero es más lento y más demorado. También se pueden lograr unas texturas un poco diferentes como la fotico de abajo. Bueno, entonces, como les contaba, digamos que las empresas que más le están trabajando a esto son empresas de Rusia, de Francia, de Estados Unidos, de China. En China ya han impreso edificios desde hasta 5 pisos. En Estados Unidos han hecho varias casas, mucho con la intención de que sean como para vivienda social o de emergencia. Y digamos que algo positivo es que nosotros no estamos atrás, y ahorita vamos a ver a qué me refiero. Listo. Por acá nos pregunta Giovanni Andrés Velázquez que si estructuralmente este proceso, para llevarlo a la realidad, si se puede hacer una casa de 4 plantas de unos 80 metros, ¿qué tan resistente es y en materia sísmica? Pues ve, como hemos mostrado en estos ejemplos, ya en el mundo lo han hecho. O sea, es posible y cumpliendo normativas. Ahorita cuando les muestre cómo fue la impresión de nuestra casa, nuestro prototipo de vivienda aquí en Colombia y acá en Medellín particularmente, vamos a ver que cumplimos con la norma sismorresistente. Es un reto, más porque en ese momento tampoco existe una normativa clara para decir que aplica este tipo de construcciones, ¿cierto? Porque como es algo que no existía, entonces no estaba normatizado. Entonces también hay hay varias cosas en proceso. Entonces uno es los productores, los que hacen máquinas para imprimir. Otro mundo serían los productores que hacen los materiales de impresión. En ese mundo estamos nosotros en Colombia. Y otro mundo sería los que hacen las normativas para eso, todo el tema político, que también es súper importante para que esto llegue, digamos que a masificarse y que sea de verdad de uso común. Listo. Entonces ya vimos 2010 al presente, pero entonces hay una cosa que siempre me ha parecido súper bonita, y es que todo este tema de impresión 3D ni siquiera se limita
a la Tierra. Gente como la NASA han pensado mucho en que este tipo de construcciones pueden servir, funcionar muy bien en otros planetas. Entonces han pensado cosas tan voladas como hacer colonias en la Luna, casas en Marte. Se habla de un término que es bonito, que son como edificios vivos. Esos vivos implica que entonces son autónomos en energía, son autolimpiantes, tienen control de humedad, son autorreparables. Eso, hay unos estimados que dicen que para el 2050 ya vamos a estar por allá. Nos va a tocar esperar un ratico a ver, pero es una tecnología que podría servir. Porque si vos mandas la máquina para Marte, ya programada, puede que ellos sean capaces de hacerlo solitos las casitas. Entonces es bien interesante pues lo que se podría alcanzar con estas tecnologías. Por acá me preguntan Fausto Fisgativa Cárdenas, ¿en Colombia qué empresa lo está haciendo? Ya les voy a contar, nosotros Corona somos los que estamos desarrollando el material de impresión y muchas universidades ya del país a nivel de laboratorio tienen impresoras pequeñitas, sé que también varias empresas, pero la única que tiene una impresora grande, que fue nuestro aliado en este cuento, fue Con Concreto. Ahorita también les voy a mostrar un poquito. Entonces solamente Con Concreto tiene una máquina de impresión y nosotros somos los que desarrollamos los materiales para imprimir. Bueno, ¿cuál es la importancia entonces como del sector de la construcción? Incluso pues yo diría que en general pues no solo la importancia pues para la impresión 3D, sino en general es que ustedes saben que nuestro negocio de la construcción mueve mucho. A nivel mundial pues es como el 6% del Producto Interno Bruto de los países. Sabemos que hay un déficit de vivienda bastante grande. Normalmente pues en las encuestas y en los datos de las estadísticas se dice que 200.000 personas por día, en eso está creciendo la población diaria. Entonces eso va a implicar requerimientos de viviendas, de infraestructura, de transporte, bueno, todos los servicios que necesitamos las sociedades para vivir. Entonces esto apalanca obviamente la construcción, ¿cierto? Si estamos tantos en el mundo y cada vez más, necesitamos más construcción. Eso le voy a unir con una pregunta que nos hace por aquí Fernando Delgado, que nos dice que si al utilizar robots para construir 3D va a desplazar la mano de obra tradicional. Yo creo que por el momento no. O sea, yo creo que para que eso pase todavía eso falta bastante rato. Entonces, mis argumentos para decirte esto, una es esto que estamos viendo, pues, que les estaba contando, que la verdad el crecimiento poblacional es tan grande que siempre se va a necesitar gente para hacer de todo. O sea, la impresora, por ejemplo, no te va a instalar cosas eléctricas. Por ejemplo, si alguien quiere un acabado, si alguien, yo, por ejemplo, yo soy un cliente, voy a comprar una casa de empresa 3D, yo digo, vean, yo no quiero esa casa texturizada, esas paredes no me gustan, yo quiero lo tradicional. Entonces ahí se necesita acabar, hacer los acabados tradicionales que conocemos, se necesita revocar, se necesita estucar, se necesita pintar. Entonces son cosas que por el momento no, todavía se necesita mano de obra para todo. Es cierto que eso sí disminuye la cantidad de personas que se necesitan para construir algo, pero hay un montón como de anexos o de cosas complementarias y necesarias que creo que todavía estamos muy lejos de que eso desplace como la mano de obra que tenemos normalmente. Bueno, listo, entonces hablábamos pues como de estos ítems. Hay un reto grandísimo en la creación de tecnología, incluso se habla de que la industria de la construcción es de las más atrasadas a nivel tecnológico. Entonces apenas ahora estamos como empezando a ver, bueno, ¿qué hacemos diferente para mejorar, cierto? Para mejorar tiempos, para mejorar resistencias, ¿cómo hacemos esto? Entonces hay un reto bastante interesante en cómo desarrollar tecnologías, trabajo colaborativo, bueno. Y también sabemos que el sector de la construcción es el mayor consumidor de materias primas. Listo. Entonces ahora sí les voy a contar un poquito aquí en Colombia qué es lo que hemos hecho. Entonces resulta que por allá en el 2017
nos pusieron un reto de impresión. Nos dijeron, vean, con concreto diseño y construyo una impresora 3D. Como ven en la foto, en esta diapositiva, ven eso es una bodega, dense cuenta, una bodega grandota, y con concreto hizo una cosa bien interesante, y es que utilizando ingenieros colombianos, todo fue colombiano, diseñó y construyó esta impresora 3D de concreto. Es una impresora a gran formato. ¿Qué significa gran formato? Que eso no es a escala laboratoria, no estamos haciendo muñequeros, estamos haciendo una cosa de verdad. Y bueno, ¿y cuántos eso es en metros? Entonces en metros es, esa impresora, el área de impresión, o sea, lo que uno puede imprimir es de 3 metros por 3 metros por 6 metros. Entonces lo que quepa en un área de 3 por 3 por 6 metros es lo que uno puede imprimir. Eso es bastante grande, pues ya es representativo. ¿Cómo funciona esta impresora? Ahorita lo vamos a ver en un video para que tengan como un poquito más claro. Pero básicamente, como ven, en esas columnas amarillas está soportado un perfil metálico, y ese perfil metálico hay otro que lo atraviesa, y ese que lo atraviesa se mueve a través de él, ¿cierto? Y a su vez, en ese perfil que se mueve, o sea, en el que está atravesado, en la mitad hay un eje perpendicular al piso, o sea, un eje que está como parado al piso. Ahorita lo vemos bien, pues, pero les voy a describir un poquito. Y ese eje que está parado, pues, que está de cabeza al piso, también se mueve en esta otra dirección. Entonces allá tenemos dos movimientos, ¿cierto? Tenemos un movimiento que es como así, y el otro que es, así. Y a su vez también ese eje se mueve en Z, o sea, en X, Y, Z. Ahorita lo vemos en un video para que sea más claro. Listo. Entonces, con concreto, construyó esta impresora. Dijo, listo, vamos a avanzar en las tecnologías que queremos llegar de construcción, y necesitamos un aliado, porque es que nosotros sabemos cómo construir algo, pero es que ellos no desarrollan materiales. Entonces, nos propusieron a nosotros en Corona que desarrolláramos una tinta de impresión, ¿cierto? Entonces, dentro de ese reto, esa tinta de impresión tenía que tener las siguientes características. Nosotros le llamamos tinta de impresión, pero es el concreto, o sea, es un concreto que es lo que va dentro de la máquina, ¿cierto? Con lo que estamos imprimiendo. Entonces, esa tinta tenía que tener unas características especiales porque es diferente. Entonces, un primer pedido era que fuera en polvo, que no fuera pues una mezcla lisa. ¿Eso por qué? Por facilidad, porque es más fácil transportar un polvo que transportar agua, ¿cierto? Más que, como saben todos ustedes mejor que yo, si le metemos agua al cemento, ¿qué pasa? Se fragua. Entonces tampoco podemos pues tener fácilmente como un producto líquido así de estas características. Otro segundo reto era que las características de fluidez, o sea, de cómo fluía por todo el equipo, por toda la máquina, tenían que ser las adecuadas, ¿cierto? Porque va a ser un concreto que va a ser bombeable y además impreso. ¿Y eso qué implicaba? Que vos no tenés una formaleta. Entonces, yo no puedo sostener, digamos, lo líquido de mi concreto contra alguna pared, sino que tiene que ser con una consistencia, una viscosidad adecuada. Nos pidieron que la resistencia de la compresión a 7 días fuera mínimo de 30 megapascales y que alcanzáramos una altura de impresión de 1 metro. Eso fue un reto bien importante porque no es sencillo. O sea, parece como, ay, no, pues tan fácil ese reto de llegue a 1 metro de altura. Eso es mirando, pues cualquiera de ustedes lo hace. Pero cuando no tenés una formaleta y cuando tenés cierto tipo de estructuras es un desafío bastante grande. Entonces, en general, en todas las tintas de impresión se requieren como 4 propiedades básicas. Una es la bombeabilidad. Entonces es que el material se deje bombear, que pueda fluir fácilmente por todo el sistema de bombeo, que ahorita lo vamos a ver. La facilidad de impresión es que el material pueda ser depositado a través de una boquilla. Digamos que no todo funciona, incluso si uno tiene un agregado de 3/4 o de media pulgada, necesita entonces una boquilla gigante para que la boquilla no se te atore con eso. Entonces desde ahí también hay que pensar mucho en el desarrollo de la mezcla. Facilidad de construcción.
Eso significa que el material puede ser depositado capa sobre capa, como hemos venido hablando, como una manga pastelera, como un Lego, bloque a bloque, pero es súper importante que la primera capa que tú aplicaste no se caiga, porque recuerden que va a sostener las siguientes. Entonces, la facilidad de construcción es eso, pues cuántas capas puedes apilar una encima de otra sin que eso se venga abajo. Y el tiempo abierto también es súper importante, que es el tiempo durante el cual todas estas propiedades se mantienen. Entonces no puede ser muy rápido, porque si es muy rápido se fragua y ustedes saben que concreto nuevo sobre concreto nuevo sobre concreto viejo no pega, entonces vos no puedes dejar fraguar una capa y ponerle la siguiente, pues y poner la nueva de una, porque no te va a pegar. Entonces hay que aplicarla o ponerla, imprimirla a un tiempo que no sea ni tan ni poco, ¿cierto? O sea, que no esté fraguado, pero tampoco que esté fresco del todo, ¿cierto? Entonces ese tiempo abierto es bastante retador. Listo, entonces de esa forma nosotros leímos sí el reto, claro que sí, somos capaces, y así desarrollamos esta tinta de impresión que llamamos Incrit. Esto pues viene del inglés, eso porque nos gusta mucho a veces poner nombres así como wow, entonces sí viene de tinta y Crit viene de concreto, entonces es una tinta de concreto. Esta tinta logró tener todas las características que con concreto estaba buscando en ese momento, y así entonces en conjunto estábamos proponiendo cambios disruptivos en la construcción en Colombia y en la región. Cuando arrancamos con esto, siempre nosotros arrancamos los proyectos a nivel de laboratorio. Entonces aquí van a ver unas foticos como los primeros intentos que hicimos antes de irnos a la máquina gigante de 3x3 por 6 metros. Empezamos en el laboratorio y eso fue pues bien interesante, porque era empezar a conocer cómo fluye el concreto, qué agregados usar, qué cemento, qué aditivos, qué cosas. Y aquí ven entonces como los primeros intentos nuestros pues de arrancar con este desarrollo. Esto se los quería mostrar, pero también para que ustedes sepan cómo es que uno desarrolla productos en el laboratorio, ¿cierto? O pues en el laboratorio no, cómo desarrollamos productos. Todo lo que ustedes tienen en el portafolio nace de alguna etapa que empezamos en el laboratorio y que luego ya vamos escalando. Digamos que son como listas de chequeo. Cuando ya están listas en el laboratorio, ya nos vamos a planta y así vamos, digamos, subiendo hasta que llegue finalmente a sus manos. Listo, entonces la siguiente fotico ya es algunos ensayos que hicimos, entonces el flujo era bueno, le medimos la resistencia a la tracción, como se le hace a los pegantes, en este caso nos daban resistencias de 0.4 megapascales, era una resistencia muy buena a la tracción. Vimos que se podía escalar en planta, es decir, bueno, esto que hicimos en el laboratorio, ¿se puede producir en planta? Sí, súper bien. Las densidades que alcanzamos era de 2100 kilogramos por metro cúbico, digamos que muy similar a un concreto tradicional. En la siguiente diapositiva ya estamos viendo entonces las resistencias. Entonces estas resistencias las medimos en cilindros y en viguetas, como ustedes conocen. Y aquí vemos entonces cómo va en la diapositiva, en la imagen de la izquierda, vamos viendo cómo las resistencias pues van creciendo, claro, como esperamos a medida que la edad aumenta. Entonces miren que un día tenemos 12 megapascales en los cilindros, a 7 días alcanzamos 33.9 megapascales. Recuerden que nos habían dicho, vea, la resistencia que tienen que alcanzar es de 30 megapascales, listo, cumplimos, ahí estamos en 33.9 megapascales, y ya digamos que la resistencia final es de 51 megapascales. Ahí vamos viendo entonces que esos son concretos de muy alta resistencia. Y en viguetas, las resistencias de la flexión también fueron muy buenas, digamos que a 7 días estamos alcanzando 5.4 megapascales, a 28 días 6.5 megapascales, entonces muy bien. Eso también todo dentro de norma, o sea, lo que hablamos ahora, siempre esto se diseñó pensando en la norma sismo resistente, que pues porque eso lo diseñamos para construir, para imprimir una casa, ese era pues como el último objetivo, el fin último de estos desarrollos. Entonces siempre nos basamos en la norma sismo resistente, en lo que pudiéramos. Bueno, la siguiente diapositiva, entonces ya mostramos una cosa que no sé si todos conocen acá. Es un ensayo muy bacano que se hace, que es
para ver cuánto se demora el fraguado de un material, el fraguado de un concreto, de un mortero, de una mezcla de cemento. Eso se llama el fraguado de Vicat. Vicat es el nombre del tipo que se inventó eso. Entonces eso es un análisis, un ensayo muy sencillo, pero muy bueno, porque dice mucho. Es una aguja que cae. Uno hace como un conito, en un conito uno mete la mezcla de cemento y cada cierto tiempo introduces una aguja. Entonces, a medida que va fraguando el cemento, pues la aguja no va a penetrar lo mismo. Entonces, lo que uno finalmente obtiene es una gráfica como estas, que es en el tiempo cómo va perdiendo o va ganando más bien resistencia el cemento, pues, o la mezcla de el cementante, el concreto, el mortero, lo que tú quieras evaluar. Entonces, por ejemplo, la línea que aparece ahí roja es un concreto que se demora un montón en endurecer. Y la línea, la primerita que vemos, que es como la amarilla, es un concreto que es muy rápido, fragua muy rápido. Entonces, aquí lo quería traer porque entonces uno puede desarrollar diferentes mezclas para diferentes cosas, ¿cierto? Para alguna aplicación probablemente va a ser deseado que eso se frague en mucho tiempo, entonces serviría como una mezcla de las rojas. En nuestro caso nos servía más, incluso la mezcla roja que lo estoy comparando con los concretos tradicionales, es decir, un concreto convencional de los que conocemos se demora muchísimo más en fraguar respecto a los concretos de impresión 3D. Esas tres curvas, la amarilla, la verde y la azul, que son las tres primeras que estamos viendo, son concretos que fraguan mucho más rápido y que entonces son los usados para impresión 3D. Desde ahí ya hay un cambio también en el tipo de propiedades que tiene nuestra mezcla de concreto. Listo. Por acá nos estaban preguntando de cómo funciona lo concerniente al fraguado del concreto con esta tecnología y los refuerzos. Súper importante la pregunta, yo creo que con eso te contesto un poquito del tema de fraguado. Son concretos entonces diseñados con un fraguado mucho más lento que un concreto tradicional, porque si no, no podríamos, esa característica de imprimir capa sobre capa no la podríamos lograr. O sea, tiene que ser rápido para que sí pueda aguantar de capa a capa. Pero también con el asterisco, la letra chiquita, decir, bueno, no tan rápido que a vos se te seque eso en el sistema de bombeo o en la manguera, que eso sería pues desastroso. Listo, entonces seguimos con los ensayos. En esta diapositiva ya vemos unas fotos ya en la impresora, ya pasamos laboratorio, pasamos planta y ya nos fuimos a la impresora. Entonces los primeros ensayos nos costaron, o sea, construir, y estos elementos eran bajitos, póngale como un ladrillo y medio más o menos de altura, y miren pues que había fallas, quedaban huecos, uno empezaba a subir todo contento cuando se caían. Entonces de ahí uno ¿qué hace? Vuelve al laboratorio, volvemos a mover los ingredientes, los aditivos, los cementantes, todo, y así fuimos como aprendiendo a manejar esto y a diseñar este tipo de mezcla. Finalmente, entonces en esta otra diapositiva vemos que logramos, esta foto fue muy bonita porque fue la primera vez que alcanzamos 1 metro de altura. O sea, eso fue una celebración porque fue un reto bastante grande poder llegar, digamos, a una mezcla y también es una sinería, es una mezcla de cosas, o sea, es tener una mezcla adecuada de concreto, pero también los parámetros de la impresora, o sea, la velocidad a la que se mueve la boquilla, el tamaño, todo eso implica, pues hay que hacerlo bien para lograrlo. Entonces logramos el metro de altura, incluso logramos diferentes texturas como ven en la imagen de la izquierda, y empezamos a hacer entonces ensayos, acá están viendo también a la derecha como unos círculos, y así arrancamos y ya, entonces fuimos capaces de desarrollar nuestra tinta Incret. En esta diapositiva entonces vemos que logramos la bombeabilidad, la facilidad de impresión, la facilidad de construcción y el tiempo abierto que nos estaban pidiendo. Entonces finalmente, ¿qué hicimos con esto? Les estaba contando que el fin último que queríamos pues era así como el super top. Lo que queríamos alcanzar era vamos a construir e imprimir la primera casa pues desde el conocimiento que tenemos, la primera casa impresa en Latinoamérica. Entonces, esta casa se llamó Casa Origami. Esta casa lo logramos hacer, la impresión fue en 27 horas,
En este caso se hizo por piezas, fueron 32 piezas, porque el área de impresión no nos daba para hacer una casa de 25 metros cuadrados. Recuerden que solamente tenemos un espacio de 3 por 3 por 6 metros, entonces nos tocaba imprimir como una pared, un pedazo, y ya lo llevábamos al lugar donde se iba a ensamblar la casa. Por acá también me estaban preguntando sobre los refuerzos. Eso es un tema súper importante. Hay algunas máquinas de impresión que ya lo tienen como, digamos, automatizado y lo van poniendo a medida que se va imprimiendo la tinta de concreto. En nuestro caso fue manual, o sea, se hacían como unos perfiles metálicos y se iban poniendo cada cierto nivel de capas que fueron calculados pues, por los ingenieros civiles, por los calculistas. Entonces, pero sí, todo esto lleva refuerzo. E insisto, para cumplir todo el tema de la norma sismo resistente que ahí pues también lo teníamos en la diapositiva, la NSR 10. Entonces fueron 32 piezas que imprimimos en 27 horas para finalmente tener una casa, un prototipo de casa de 25 metros cuadrados. También se le metieron como otros cariñitos, otras cosas como paneles solares para que fuera autosuficiente. Y entonces esto fue impreso con nuestra tinta de Corona Increta. Aquí les voy a mostrar un videito que va mostrando cómo es la impresión, para que ustedes pues ya sí vean un poco más toda esta carrera que les estoy contando, cómo se ve una impresora 3D. Y esta es la impresora que tenemos aquí en Colombia. Está en Medellín en este momento. Pero la idea es que esa impresora se pueda trasladar a cualquier parte donde uno desea construir. Bueno, en el video, entonces van a ver cómo se va moviendo entonces la boquilla, pues cómo se va moviendo, perdón, todo el eje en las tres direcciones, en X, Y, Z, o sea, para la izquierda, para la derecha y de arriba a abajo, para así ir imprimiendo la tinta. También van a ver como un detalle de la boquilla y cómo va fluyendo la tinta a través de esta boquilla. Si ustedes ven, entonces, digamos que en general todos los muros se imprimen como, pues quedan como con un hueco por dentro, o sea, es un contorno de lo que uno realmente imprime y sobre eso vamos añadiendo capa por capa. Y como les contaba entonces, cada cierta altura íbamos agregando los perfiles de refuerzo metálico. Con esto entonces podemos imprimir lo que se nos ocurra. O sea, siempre, digamos, acá el mensaje que quiero es como, bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Qué se imaginan ustedes? O sea, ¿qué se les ocurre que podemos imprimir con eso? Porque desde aquí ya están viendo, uy, es que no estamos usando formaletas. Entonces yo no tengo restricciones realmente como de las formas que yo puedo hacer. Otra cosa interesante es que esto a nivel mundial lo llaman como concreto. Y yo siempre les he dicho durante toda la presentación, concreto, concreto, concreto. Nosotros lo que conocemos con concreto es una mezcla con unos agregados muy gruesos, ¿cierto? Con grava. Pongamos 3/4 de media, todo el cuento. En este caso, si ustedes ven, la tinta es muy fina, ¿cierto? Es un mortero. Solo que en este caso, digamos que hay un agente, incluidos nosotros pues para ciertas cosas, llamamos a esto concreto por las altas prestaciones mecánicas. Como tiene resistencias tan altas, entonces se comporta más como un concreto que como un mortero. Entonces por eso le decimos concreto, como para que no se dejen confundir luego cuando digan, pero eso es un mortero, eso no tiene grava, no. Tienen razón, o sea, no tiene grava y eso, pero se comporta como un concreto. Listo, entonces así fuimos construyendo casa origami. Las siguientes son puras fotos de cómo fue este desarrollo o esta construcción. Aquí vamos viendo pues un poquito más de lo mismo, cómo está la boquilla imprimiendo las capas. En la siguiente diapositiva ya vemos cuál es la mezcladora. O sea, el material se mezcla, estas mezcladoras también son muy comunes, ustedes las deben conocer. Esta es una Putzmeister, es una mezcladora que vos le agregas el material en polvo, el agua, y allá tiene un mezclador que luego cae a una tolva. La tolva tiene un tornillo sin fin y ya luego pasa a la bomba. Ese es el sistema de bombeo por el que pasa y el que maneja toda la máquina. Luego esa mezcladora se conecta a una manguera, ¿cierto? La bomba se conecta a una manguera y la manguera es la que está pegada a la boquilla de
de esa impresora que vimos. Entonces, ese es el sistema de bombeo y ahí es donde tenemos que tener en cuenta todas las propiedades que les hablaba antes, ¿cierto? Entonces hay que ver que la bombeabilidad sea fácil, que esa bomba sí pueda con esa tinta de impresión, porque hay unas bombas que claramente por potencia, por lo que sea, no son capaces de mover unas mezclas y tan gruesas. La facilidad de impresión es que listo, entonces ya cuando esté en la manguera, sí se mueva por ahí, sí salga. La facilidad de construcción, que recuerden que era cuántas capas soy capaz yo de apilar sin que eso se venga abajo, cómo es la salida por la boquilla. Y el tiempo abierto es que todas esas propiedades me tienen que durar un tiempo adecuado para que yo pueda construir. Listo. En la siguiente diapositiva ya estamos viendo entonces dónde arrancamos la casa. Esto sí fue de forma tradicional, como todos ustedes conocen. Arrancamos con una losa y ya en esa losa ya sí empezamos a poner las partes. En esta fotografía estamos viendo ya partes de pues algunas de las piezas que imprimimos. Así fueron como quedaron finalmente. Aquí ya tienen los refuerzos. Esas fueron, la siguiente diapositiva ya son las dos piezas más grandes que tiene la casa, que son como dos marcos grandísimos. Y para hacer el movimiento también fue un reto bacano porque nos tocó pues con grúa hacer unos anclajes para poder mover las piezas al sitio de construcción que estaba al lado. O sea, la máquina estaba aquí y aquí está la casa. Que de hecho son bienvenidos a Medellín cuando quieran, se pueden comunicar con nosotros o con Concreto y yo sé que están abiertos pues como que algún día visitar esto. Y luego, entonces ya en la siguiente diapositiva ya empezamos a ver cómo los muros se van poniendo sobre la losa. Listo, las siguientes diapositivas son un poco más de lo mismo, cómo va avanzando la construcción. Entonces aquí ya tenemos más piezas unidas. Recuerden que eran 37 piezas. Luego ya se le puso todo el tema de perfilería, las ventanas, de una forma tradicional, las puertas. Una cosa interesante es que entre pieza y pieza lo unimos con Sismoflex. Sismoflex, pues que también conocen todos, eso es un producto muy bueno para unir este tipo de productos. Y finalmente entonces tenemos la casa origami. Bueno, esto fue como el equipo de trabajo que en conjunto entre Concreto y nosotros pues desarrollamos este proyecto tan bonito. Y entonces, ¿qué otros usos uno le puede dar a esta tinta de impresión de corona? Vuelvo a insistir, lo que la imaginación nos dé. Entonces, en este caso, les voy a mostrar otro uso. Entonces, no solo casas, también quiero construir o imprimir, mobiliario urbano. Entonces, aquí vemos, estas son impresiones que hicimos nosotros, de unas materias redondas, están en Bogotá, en un edificio que se llama Buró Algo, no recuerdo el número, pero están en Bogotá para los que estén presentes allá, de pronto algún día lo puedan visitar. Entonces, son unas materas de 1 metro de diámetro por 1 metro de alto. También estamos viendo unas sillas como en forma, como en triángulos. Esto fue la construcción, la siguiente diapositiva es la construcción de las materas, también tenían unos refuerzos en el fondo sí fue vaciado tradicionalmente, o sea, solamente imprimimos hasta 1 metro de altura el círculo, y luego el fondo fue vaciado tradicionalmente. Podemos imprimir a la par varios elementos, entonces la máquina uno la programa para que venga y imprima aquí, y luego se mueva al ladito y siga imprimiendo, y empiece a imprimir otra, y así se puede hacer en toda esa área de impresión. Uno puede programar para que haga varios elementos a la vez. Así fue como quedaron en la siguiente diapositiva pues las materias en este edificio de Bogotá que les contaba. Y también entonces podemos imprimir a color. También hicimos un desarrollo de diferentes colores para uno decir, bueno, yo no quiero pintar eso, quiero de una vez que la tinta sea a color, como una impresora de las que conocemos a papel, ¿cierto? Entonces digamos que empezamos a imprimir en blanco y negro y ya pudimos pasarnos a imprimir a color. Entonces desarrollamos amarillos, azules, verdes, rojos, y podemos desarrollar cualquier color ya pues como el conocimiento que tenemos. Estas fueron unas bancas amarillas. Por allá en un diciembre nos dio por imprimir árboles de Navidad, entonces imprimimos árboles rojos, árboles verdes,
unas letras para algún anuncio que querían hacer. Listo. Entonces, finalmente, para terminar, muchachos, que ya son las 8 de la noche, espero que estén ahí todavía conectados conmigo. ¿Cuáles son las ventajas de la impresión 3D en construcción? Pues, uno, hay una disminución de los residuos de construcción. Como ven, uno solamente usa el material que necesita, no hay un desperdicio muy grande de material. Hay una disminución en los tiempos de fabricación. Miren que, por ejemplo, con la caja de origami, como ejemplo, eso lo pudimos imprimir en 27 horas. Se pueden ofrecer viviendas de bajo costo. Eso es muy pensado para ese tipo de cosas, también para albergues o para viviendas de rápida construcción cuando hay una catástrofe. Entonces, por ejemplo, hay un huracán, entonces imprimamos casas para que la gente se resguarde mientras pasa eso. Fuera de eso también se sirve para diseños. Una ventaja que tiene son los diseños arquitectónicos innovadores, hacer piezas raras, bonitas, cosas que antes no podíamos hacer o que incluso ni siquiera nos imaginábamos, porque las técnicas no lo permitían. Entonces podemos hacer, digamos, geometrías mucho más complejas con esto, se evita el uso de moldes, de formaletas, y imprimimos también todo lo que conocemos hoy en día: muros internos, fachadas, piezas prefabricadas, mobiliario urbano, viviendas, y todo lo que la imaginación nos permita. Espero pues que les haya gustado mucho la capacitación, que les haya dejado con mucha curiosidad con este tipo de tecnologías que están llegando a nuestro entorno, y nada, y que se imaginen muchas cosas más para que nos cuenten. Muchas gracias por la asistencia. Maestro, lo invitamos a responder la evaluación de conocimiento que publicaremos en el muro del grupo y participe por ser el maestro experto del mes. Si aún no pertenece al programa de Llave Maestra, regístrese en la página www.llavemaestra.co y seleccione Registrar, Entrar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima Hora Maestra. Maestro, lo invitamos a responder la evaluación de conocimiento que publicaremos en el muro del grupo y participe por ser el maestro experto del mes. Si aún no pertenece al programa de Llave Maestra, regístrese en la página www.llavemaestra.co y seleccione Registrar, Entrar. Gracias por acompañarnos.